Acá. Entonces, en la clase pasada vimos los conceptos básicos de la modelación hidrológica, específicamente en SWIM, que es este modelo superficial de la EPA, y apuntamos como desde la recopilación de información, pensándolo hacia la conceptualización de un modelo y todas las etapas que esto conlleva, de la construcción del modelo hidrológico. En la clase número 2, lo que vamos a apuntar es algo que usualmente no se estudia mucho, que es el tema de la calibración de un modelo hidrológico urbano. Posteriormente vamos a pasar a los análisis de resultados, ver ahí efectivamente qué es lo que obtuvimos para el caso de Yanquihue, todo esto de los resultados del caso base. Y finalmente vamos a pasar a la modelación de escenarios de gestión de aguas lluvias, ¿ya? Toda esa última patita va a estar acompañada por esta actividad práctica y además por presentaciones también de Catalina. Vamos entonces con la calibración del modelo hidrológico urbano. ¿Qué significa calibrar un modelo? Nosotros cuando reconceptualizamos o construimos un modelo, hacemos una versión simplificada, ¿cierto? Que está acá, del mundo real. El mundo real es mucho más complejo, tiene un montón de actores, procesos que se modelan con algunas ecuaciones que simplifican esta realidad. Y en el minuto en que nosotros, a partir de los antecedentes recopilados, conceptualizamos el modelo, tomamos la decisión de definir varios parámetros que en este caso van a estar representados por el parámetro teta, ¿ya? Esos parámetros, algunos son más inciertos que otros, o sea, tenemos diferentes parámetros que nosotros definimos. Si se acuerdan de que hablábamos de que definíamos el porcentaje de impermeabilidad, pero también definíamos, por ejemplo, la capacidad de infiltrar del suelo, o en el caso de estar modelando de forma subterránea, también tenemos que hablar de lo que es la conductividad hidráulica o la capacidad de almacenamiento del acuífero. Y todas estas últimas son bastante inciertas porque no las podemos medir en terreno, no nos pueden ayudar de repente imágenes satelitales que nos puedan decir efectivamente esto es un suelo impermeable o no es un suelo impermeable, como pasa con el porcentaje de impermeabilidad. Entonces tomamos ciertos supuestos y definimos estos parámetros. Nosotros queremos que el modelo, a pesar de ser esta simplificación, los resultados que nos entreguen sean lo más similar y respondan de la forma más cercana a los datos observados o al mundo real en el fondo. Entonces, por ejemplo, siguiendo todo este ciclo que les había estado explicando, el primer modelo base va a tener esta respuesta, que está marcada en gris, que tiene relación con este parámetro teta, que está también en gris. Pero no nos acercamos demasiado a la realidad, que es esto que está punteado con azul. Entonces vamos a modificar este set de parámetros, de parámetros que dijimos que no teníamos tanta certeza o que son muy sensibles a la respuesta del modelo. Los modificamos buscando optimizar algún índice que me mida esa calidad con que el modelo se está acercando al mundo real, ¿ya? Y ahí obtenemos, por ejemplo, en este caso, valores teta prima, ¿ya? Y eso vuelve a ingresar al modelo, volvemos a calcular los datos y nos damos cuenta de que ahora sí estamos bastante más cerca de la realidad, y en el caso de que estemos calculando distintos índices, decimos, ok, estos índices son aceptables para lo que yo estoy buscando. Ahora, los datos observados. Eso es un gran problema típico de la hidrología urbana. ¿Cómo nosotros sabemos cómo se comporta realmente la ciudad? Esta diapositiva ya la habíamos visto, la había presentado Jorge. Entonces, uno de los problemas críticos, típicos que se habían identificado dentro del ambiente urbano al modelar, es que no existen registros de caudales, o también pueden ser, por ejemplo, registros de alturas de agua, o generalmente son muy escasos. ¿Por qué no existen? Tanto por la dificultad técnica que significa medir tomar estos registros, cómo medimos el caudal en calles, cómo medimos la altura de agua también en cunetas, es complejo. Y también en el caso de que sí se pudiera, porque por ejemplo tenemos colectores o tenemos humedales, como es el caso de Yanquihue, tampoco tenemos como instituciones que estén a cargo de hacerlo. Entonces, de esta forma,
la experiencia que hemos tenido tanto en Chile como en otras partes del mundo es que simplemente no se hace este proceso de calibración y un posterior validación, ¿ya? Pero aún así es importante, o sea, si nosotros presentamos un modelo que no está calibrado, no tenemos certeza de que efectivamente estamos respondiendo a la realidad de lo que estamos tratando de representar. Pero, como estamos trabajando en ciudades, tenemos ciudadanos que habitan el territorio y observan día a día lo que pasa ahí. Y en muchos casos no solamente observan, sino que también muchos viven los problemas que significa una inundación y por lo tanto las entienden perfectamente. En este sentido, podríamos hablar de los habitantes como sensores humanos, y con una correcta campaña de levantamiento de información y haciendo preguntas del tipo, por ejemplo, ¿qué sectores se inundan frecuentemente? ¿Con qué frecuencia se inundan? ¿Cada cuánto pasa este tipo de evento? ¿Y cuánto se inunda? ¿Hasta dónde llega el agua? Son preguntas simples, por ejemplo, si es que supera o no supera las cunetas o las soleras, si es que supera o no supera la acera después de eso. Incluso se han visto aplicaciones en que se establecen ciertas marcas dentro de la ciudad y finalmente transformamos nuestra ciudad en algún laboratorio vivo que funciona constantemente y se está midiendo a través de estos ojos constantes que son estos sensores humanos. Si esta campaña se alcanzara a realizar por un periodo de tiempo prolongado, podremos entonces construir las llamadas variables categóricas. Estas variables categóricas nos dicen si es que algo, son como variables binarias. En el fondo vamos a responder si algo pasa o no pasa. En este caso podríamos apuntar, por ejemplo, luego de este evento, ¿el agua superó o no superó la solera? ¿El agua entró o no entró a la parte de las viviendas? ¿O este canal lleva o no lleva flujo? Etcétera. Entonces, la situación ideal sería hacer como un registro prolongado de esto, en que las personas vayan registrando las vivencias que han ido teniendo, indicando también como en qué fecha ocurre y de qué magnitud fue ese evento. Entonces, después, con esta información, uno podría calibrar el modelo diciendo esto es lo que pasó durante el periodo del que se hizo el levantamiento de la campaña, y esto es lo que está diciendo el modelo, y buscamos hacer este mismo loop que les explicaba anteriormente. En el caso de Yanquihue, lamentablemente la información que pudimos levantar por las condiciones en que se llevaron a cabo fueron súper útiles para la construcción del modelo. Como les contaba, fue un input muy importante para identificar y caracterizar los puntos de inundación, pero no fue suficiente la información para realizar una calibración completa, ¿ya? Entonces nosotros frente a eso, en lugar de hacer una calibración, estudiamos el análisis de sensibilidad, o sea, fuimos modificando los parámetros que nosotros creíamos que eran más sensibles y que eran más inciertos también, finalmente seleccionamos un set de parámetros que nos hacían sentido tanto y que eran coherentes tanto con la experiencia de los vecinos como también la experiencia previa del funcionamiento de los humedales, ¿ya? Dicho eso, de cómo fue nuestra experiencia y también de cómo podría ser una metodología más ideal, pasemos a los análisis de resultados y veamos cómo estos pueden ser una herramienta para un proyecto de drenaje urbano sostenible. Solamente para recordemos que estamos en Yanquihue, una zona donde la red de humedales es central y además cumple un rol muy importante en el drenaje urbano de la ciudad, porque no tenemos una red de drenaje subsuperficial. Por esta misma idea de la existencia de la red de humedales y porque la ciudad está ubicada en el delta del lago Yanquihue, tenemos una fuerte interacción subsuperficial, o sea, superficial con el modelo subterráneo. Por lo tanto, tenemos un modelo superficial que conversa constantemente con un modelo subterráneo que es en este caso ModFlow. El modelo superficial entonces tenía este set de subcuencas, que además teníamos algunas que son subcuencas tipo humedal, y además habíamos identificado zonas críticas de inundación,
en los cuales vamos a estudiar tanto su magnitud como la frecuencia con que ocurren los eventos, ¿ya? Cabe destacar también que en este caso del modelo base, nosotros realizamos una modelación continua, es decir, modelamos 2 años de precipitación, o sea, por lo tanto tenemos 2 años de resultados, pero se estudiaron solamente 1 año y 9 meses, por esto que les comentábamos que se sacan los primeros 9, o sea, los primeros 3 meses como que se consideran como calentamiento del modelo, ¿ya? En esta figura acá simplemente se muestra cómo se relacionan algunas celdas con subcuencas y en estas cómo se relacionan algunas de las celdas del modelo ModFlow, que es el subterráneo, con algunos nodos de la superficie. Pero no vale la pena tampoco ahondar en eso. El primer resultado que podemos extraer para el caso de Yanquiwe, que es como lo más intuitivo que uno va a buscar conocer, es la evolución temporal de las alturas de agua en los humedales. Entendiendo esto, nosotros podríamos responder cuál es el funcionamiento base que hoy día tienen los humedales, que no es el funcionamiento natural. Recordemos que esto ha sido fuertemente urbanizado, pero también podemos entender también qué capacidad tienen estos elementos hoy día de recibir agua, ¿ya? En ambas gráficas, que vemos, son estas dos de acá, mostramos la evolución temporal de la altura de agua, que se encuentra en ambos humedales, y en la parte de arriba tenemos lo que se llama el yetograma, que es la serie de precipitaciones. La altura de agua se va a medir acá en este eje vertical, en el de la izquierda, y la intensidad de precipitación se va a medir en este eje de acá de la derecha. Para el caso del loto, que es este humedal central que tiene una estructura de laguna con espejo de agua constante, tenemos una evolución que es estacional, solamente tenemos bajos disminuciones de las alturas de agua durante la época del verano, que alcanzan del orden de medio metro, y vemos que su respuesta a las precipitaciones o a la escorrentía superficial es simplemente un ruido sobre la superficie. Por lo tanto, su respuesta es más lenta. Y esta disminución entonces de agua y este comportamiento podría estar más asociado y más relacionado a un comportamiento más subterráneo, ¿ya? Responde luego de la acumulación de precipitación para aumentar la altura de agua o a un periodo extenso de no precipitación para disminuir sus volúmenes de agua. Mientras que los helechos, que es el humedal que viene justo aguas abajo del loto, están conectados superficialmente, pero es un humedal que tiene una estructura de una red de canales, por decirlo así, es muy vegetado, no tiene espejo de agua constante, o sea, no se ve el espejo de agua porque además podemos tener esta como idea de humedal medio fangoso. Tenemos una respuesta que es mucho más dependiente de la escorrentía superficial. No sé si se fijan ahí que después de cada pic de precipitación tenemos entonces cómo el humedal los helechos va llegando a pics de alturas que no son demasiado grandes. Tenemos, por ejemplo, una media de 0,2 metros, 20 centímetros, y una mínima que se acerca a los 10 centímetros. Y recordemos que tener 10 centímetros no es que nosotros veamos 10 centímetros, esto no es una piscina perfecta, es solamente que en algún punto de toda esta forma que le dimos al humedal hay 10 centímetros. Entonces 10 centímetros no es un volumen tan importante en este caso para los helechos. Esta misma data la podemos estudiar en forma de curva de duración. Agregamos esta información de una forma que nos permita y que nos dice qué porcentaje del tiempo se supera cierta altura, ¿ya? Estas curvas ya las habíamos estudiado como una herramienta del resultado, o sea, cómo podemos aprovechar los resultados. Entonces, a modo de ejemplo, para el caso del loto, tenemos que cerca de un 90% del tiempo el agua está sobre los 2,5 metros. Por otro lado, para el caso de los helechos, tenemos que cerca del 75% del tiempo, quizás un poquito más, tenemos que la altura supera los 20 centímetros, ¿ya? Estas gráficas son bastante útiles, uno lo puede mirar quizás como de dos enfoques se me ocurren a mí. Lo primero es como entender los límites en que los ecosistemas que viven ahí funcionan con cierta cantidad de agua, entonces quizás cómo tenemos que asegurar
que siempre, por ejemplo, un 80% del tiempo se supere esta altura de agua, o que no puedas aumentar de esta altura nunca más de un 2%, porque la vegetación que estaría en ese punto también podría morir en fondo se ahoga la cantidad de agua y cosas de ese estilo. Entonces podemos hablar como de estos límites ecosistémicos. Por otro lado, por ejemplo, si quisiéramos intervenir integrando el humedal a un parque y queremos hacer, por ejemplo, una red de pasarelas, nosotros no queremos que esas pasarelas se inunden por un porcentaje de tiempo mayor, también puede ser súper bajo, del orden de 5% del tiempo que estemos estudiando. Entonces, sabemos hasta qué altura podemos o no construir esta red de pasarelas, por ejemplo. Otro punto importante, ya nos alejamos un poco de los humedales y nos pasamos a los puntos críticos que nosotros determinamos como zonas de inundación. En este caso, en esta gráfica no solamente se muestran los puntos, sino también sus áreas superficiales aportantes a esto. Todo el agua que cae dentro de las subcuencas que están marcados del color determinado va a terminar parando en el logo crítico de inundación. Y lo que llevamos a cabo fue un análisis de frecuencia sobre los volúmenes máximos alcanzados en cada día. Ya nosotros registramos el volumen máximo de cada día y hicimos este análisis de frecuencia. ¿Qué nos dice? En el eje tenemos los 6 puntos críticos, ¿cierto? En el eje vertical vamos a concentrarnos, por ejemplo, en este de acá. Tenemos el volumen, y en el eje horizontal tenemos los días al año, que es cualquier medida de frecuencia en el fondo. Entonces, si seguimos con ese caso del SU4, que es este que está ubicado acá, que además nos va a llamar mucho la atención, porque lo vamos a seguir trabajando en el caso de la actividad práctica y también junto con SU1, tenemos que pues, del orden de 25 días al año se superan o se alcanzan volúmenes se espera que se alcancen volúmenes de 100 metros cúbicos, ¿ya? Pero ahí volvemos a lo mismo que le explicaba el miércoles. ¿Qué significa que esos 100 metros cúbicos lleguen a este punto? ¿Qué significa que este volumen de agua se distribuya y de qué forma se distribuye en esta esquina? No, la verdad, si es que les hablo de volumen, no sabemos hasta dónde va a llegar este volumen. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar esta relación con la altura del agua, y es ahí donde aparecen estas curvas que, de hecho me lo preguntaron en la clase pasada, cómo se habían extraído, que con levantamientos topográficos con dron, que nos dicen con qué área, o sea, con qué área y altura, o sea, qué sector inundamos con cierta altura. Entonces ahí podemos también relacionarlo con el volumen, que era el resultado que teníamos. Entonces este mismo análisis de frecuencia que teníamos, ahora en vez de volúmenes, lo ponemos en altura máxima diaria. Ahora tenemos otra unidad de frecuencia, en este caso es la probabilidad de excedencia, en porcentaje. Y además marcamos dos líneas límites, que en este caso van a ir a la altura de la solera, que son 15 centímetros para el caso de este punto crítico de inundación, y en rojo está el punto en que empiezan los hogares, ¿ya? Todo el predio de la vivienda. Entonces, todos los puntitos que están sobre esta línea roja son eventos que durante el periodo modelado superaron, entonces, superaron o entraron a el lugar donde están las casas, ¿ya? Por otro lado, los que están acá en este tramo intermedio se comieron en alguna parte, la vereda. Y los otros estuvieron dentro de la calle. Lo mismo se llevó a cabo para una zona que es más central, que es SU1, y en este caso se marcaron 3 zonas críticas, ¿ya? O sea, 3 alturas críticas. La primera es la que me asegura 1 metro de ancho en las calles. Esto es porque es un criterio de diseño para tormentas frecuentes,
en general se debiera asegurar de que para tormentas frecuentes, ya sean como de periodo de retorno de 2 o 5 años, el ancho del espejo de agua que se forma en la calle no puede superar el metro. Y esto es como para que los habitantes puedan simplemente pasar por sobre este ancho de agua sin mojarse los pies. La segunda que se marca es la solera, en amarillo igual que antes, y en rojo la acera. Entonces vemos que los eventos en este punto crítico generan menos problemas en cuanto a si es que entran o no entran a los hogares, pero al ser una zona más del centro de la ciudad, tenemos grandes problemas en el tránsito. Esta es una zona muy transitada que puede entonces significar demora en los tiempos de viaje, puede, por ejemplo, incluso significar no poder pasar por este lugar, entre otras cosas. Entonces, bueno, y sobre esto también vamos a trabajar después comparando estas curvas, como les mostré en la clase pasada, con cómo responde esto con distintos escenarios de gestión, ¿ya? Todos estos resultados salen directos de los resultados del modelo superficial. Aún así, en el caso de Yanquihue, nosotros también tenemos opciones de sacar resultados de cómo conversa el modelo superficial con el subterráneo, e incluso también solamente resultados del modelo subterráneo. En este caso, estas dos gráficas muestran el flujo neto entre la superficie y el agua subterránea para dos épocas, una en agosto del año 2017, esto es un día específico, y esto en febrero del año 2018. Entonces tenemos una época húmeda y una época seca. Los colores azules van a significar agua entrando desde la superficie hacia el modelo subterráneo, mientras que los colores rojos van a significar que el agua está exfiltrando, y es decir, pasa desde el modelo subterráneo hasta la superficie, ¿ya? Para el caso de agosto, tenemos un día, específicamente elegí que era un día que había precipitación, por lo tanto íbamos a ver cómo el agua estaba infiltrando a las napas subterráneas, todas las celdas que están azul. Aún así, vemos cómo el agua subterráneamente se empieza a acomodar, por decirlo así, empieza a distribuirse y naturalmente empieza a exfiltrar, salir por las zonas más bajas de la ciudad. Y en este caso, las zonas más bajas de la ciudad claramente son los humedales. Y por eso se mantiene activa la red de humedales exfiltrando y tenemos espejos de agua. Para el caso del verano ya no vemos la subcuenca completa o la cuenca completa infiltrando, no tenemos todos estos tonos azules, pero tenemos todavía activa toda la red de humedales, donde incluso los humedales como el loto y las raras tienen espejo de agua constante. También vemos cómo se activa ahí también el estero teosio sarao, todavía con esta como inercia que trae las aguas subterráneas y mantienen este espejo de agua. Vemos también ahí como el loto tiene gran parte azul, donde estamos infiltrando, y eso es porque, como lo veíamos también en el resultado de la serie de tiempo, donde bajaban sus alturas de agua, porque también tiene un aporte de infiltración. Esta gráfica que está acá es una herramienta muy útil, con lo que incluso vamos a trabajar en la actividad participativa, y nos está mostrando la profundidad de la napa subterránea, ¿ya? Y tiene una escala de colores particular, porque el color neutro, que en este caso es blanco, está a una profundidad de 1 metro, ¿ya? ¿Por qué 1 metro? Porque por recomendación uno debiera instalar elementos de infiltración como mínimo a una profundidad, o sea, con una distancia a la napa de 1 metro. Entonces, todos los colores que sean verdes, o desde amarillo hacia verde, va a significar sectores donde uno podría instalar elementos de infiltración. Y del blanco, amarillo al rojo, lugares donde no podríamos instalar. Entonces nos topamos con, no sé si es la sorpresa, pero usualmente uno siempre se encuentra en que la función hidrológica que más debe promover en el drenaje urbano sostenible es la infiltración. Pero en este caso, en Yanquihue estamos un poco cruzados de mano con implementar infiltración en todas partes.
Entonces tenemos que empezar a hacernos un poco más amigos también de lo que es la conducción y el almacenamiento. Tenemos ahí también estos dos casos para invierno y verano, donde en invierno claramente todo es mucho más crítico que en verano, ¿ya? Y para ir cerrando esta presentación e ir avanzando hacia lo que es la simulación de escenarios de gestión de aguas y lluvia, me gustaría introducirlo y ver dónde queda esta etapa dentro de los pasos que hemos realizado a lo largo de la modelación. ¿Tere? Dime. Hay una pregunta de lo de antes que me parece que quizás mejor hacerla de una. Montserrat preguntaba si la visualización de esos resultados, y se refería particularmente cuando mostrabas los de intercambio, digamos, napa subterráneo superficial y los de profundidad de napa, si esos resultados son siempre se muestran siempre por un día o si uno puede analizarlos en otros periodos de tiempo. De todas maneras, se podría agregar. Se puede agregar como en promedio, mensualmente, por ejemplo, a escala semanal. Nosotros hicimos como sacarle una foto a lo que estaba pasando en un día específico de agosto, luego de una tormenta, de hecho, y una foto en febrero después de haber acumulado un tiempo de sequía importante. Pero sí se podría agregar. Ojo que estos resultados están como expuestos por celdas, no sé si se fijan que está totalmente pixeleado y es porque cada celda del modelo subterráneo tiene informaciones específicas. Gracias, Tere. ¿Nos queda algo más por ahí o sí? No hay más preguntas, así que sigue nomás. Ya, va. Entonces, les explicaba cómo quería introducir el tema del diseño de escenarios de gestión dentro de la modelación. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado hasta ahora? Estos no son las etapas del proyecto U, sino que son pasos específicos para la modelación dentro de un proyecto de drenaje urbano sostenible. Entonces, nosotros recopilamos antecedentes y conceptualizamos el modelo. Y como resultado tenemos un modelo preliminar que podemos correr y analizar. En el caso de realizar una campaña de recolección de información, ya sea por participación ciudadana o por medición en terreno, podemos calibrar el modelo. Y ahí tenemos el modelo de la situación base calibrado. Luego podemos pasar a analizar los resultados y de la mano con la identificación de la infraestructura verde, infraestructura gris, que ya habíamos hecho anteriormente, junto con toda esta presentación que les mostraba Osvaldo, entramos a todo el proceso que significa el diseño de alternativas de gestión. Y si hacemos un zoom a esto, ¿cómo diseñamos las alternativas de gestión? Tiene como dos etapas grandes. En primer lugar es la modelación por eventos, donde vamos a buscar que se cumplan los criterios de diseño en la red de drenaje, que controlemos la precipitación base, es decir, que controlemos el volumen de control, y además podemos exigir que se cumplan ciertos criterios de diseño aguas abajo de la red. Entonces todo eso lo podemos corroborar con la modelación por eventos. Luego de hacer eso vamos a tener como algunas alternativas como preliminares donde sabemos que sí se cumplen estos criterios de diseño y también tenemos que corroborar que en estas alternativas que nosotros diseñamos, que van a tener distintos elementos, se cumplen los criterios de diseño propios del proyecto o del elemento de infraestructura verde, ¿ya? Cuando ya tenemos entonces cuando corroboramos que se cumplen todos estos criterios, podemos pasar a la modelación continua, que que luego sus resultados se van a analizar de esta forma que les mostraba, como de análisis de frecuencia o de curvas de duración, etc. Y en base a estas curvas, uno puede hacer una evaluación social, económica y ambiental, y seleccionar la alternativa óptima que maximice el daño evitado. Todo esto bajo el enfoque propuesto, ¿ya? Aquí es importante saber que todos estos criterios de diseño, ¿de dónde los sacamos? Y ahí nos aparece el manual de drenaje urbano, que está muy detallado por elemento qué criterios de diseño se deben de cumplir, incluso por elemento de infraestructura
infraestructura verde, como también en el resto de la red de drenaje, ¿ya? Creo que son específicamente el capítulo 5 y el capítulo 6 donde nos hablan de estos criterios de diseño. Con esto entonces le daría el paso a la Cata, creo, que nos va a hablar sobre los elementos de infraestructura verde y vamos a volver a repasar lo que son las pistas de optimización.